El salario y el salario mínimo. ¿Qué es el salario? Bueno, para entender qué es el salario debemos de remontarnos a la época de origen, a la época romana, en donde la sal era un bien muy apreciado, principalmente porque era una de las pocas formas que había de conservar la carne. Por esa época se construyó un camino que conectaba las salitreras de Ostia con la ciudad de Roma, a la cual la llamaron la Vía Salaria, y a los funcionarios públicos que cuidaban de esta ruta se les solía pagar una parte del salario con paquetes de sal. La cantidad de sal que cobraban recibía el nombre de salario, de donde derivó después la palabra salario. Ahora que sabemos y entendimos el origen de la palabra salario, podemos comprender mejor los conceptos del mismo, como por ejemplo, para Colotti, el salario es la contraprestación total que el trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza de trabajo a la empresa, ya sea en metálico o en especie. O como para el autor Mitov, el salario lo constituye la retribución obtenida por una empresa en justa correspondencia del uso cedido por ella de su fuerza de trabajo hacia el patrono, pero sin duda la que nos rige como mexicanos es aquella que nos proporciona la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 9, en el artículo 82, el cual nos menciona que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, y por ello es que existen varios tipos de salarios, los cuales son salario monetario y no monetario, o mejor conocido como en especie. El salario por tiempo, el salario a destajo, el salario con prima, el salario con comisiones, las gratificaciones, el aguinaldo y la participación de utilidades son algunos de los tipos de salarios que nos podemos encontrar. Atributos del salario. El salario debe ser remunerado, suficiente, determinado, cubierto periódicamente y en efectivo. Remunerador. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el salario debe ser proporcional en su cuantía al tiempo trabajado. Determinado. Se establece que las condiciones de trabajo deberán contener, entre otros requisitos, la forma y monto del salario. Debe cubrirse periódicamente con respecto a las personas que desempeñan un trabajo material. La ley del trabajo exige que se les pague semanalmente, a los demás se les podrá pagar cada 15 días. En efectivo, la ley del trabajo establece que el salario en efectivo deberá pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Y suficiente se refiere a que las prestaciones en especie deben ser apropiadas y proporcionales al salario pagado en efectivo. Formas de pago del salario. En dinero, debiendo ser moneda del curso legal o moneda extranjera si se pacta. Ordinario o extraordinario. El ordinario corresponde a la remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria. El extraordinario reside en lo recibido por la prolongación de horas de trabajo o por trabajar en días de descanso. Fijo o variable. Cuando se pacta por unidad de tiempo es fijo, mientras que por unidad de obra o en el ámbito de ventas es variable. Nominal y real. El nominal es el valor que en dinero se le paga al empleado por el trabajo realizado y el real es el salario percibido, previos los descuentos ya realizados. El salario mínimo en México. Nació en 1934 promovido por el presidente Abelardo Rodríguez. El 17 de agosto de 1934 sustentó una conferencia a la nación por radio para explicar la importancia del salario mínimo en México. Aplicando mis experiencias en el gobierno del territorio norte de Baja California y en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, al asumir la presidencia de la República, persistí en mi actitud tendiente a elevar el estándar de la vida de las clases laborales, pues he sustentado el criterio de que no solo pesa sobre el hombre la obligación de trabajar, sino que también tiene un derecho indiscutible a percibir un salario que le permita satisfacer sus necesidades, tanto las más apremiantes como aquellas que lo capaciten para acreditar su cultura y desenvolver su existencia progresivamente, hasta que no haya un solo trabajador que desconozca el disfrute, una vivienda confortable,
de una comida nutritiva y de una indumentaria que le proteja de las inclemencias del tiempo. Esas fueron palabras del expresidente Abelardo Rodríguez. Esto nos muestra claramente la pérdida de poder adquisitivo de las clases populares y por lo mismo echa por tierra el mito de la justicia social, tantas veces expresado en los periodos sexeniales de los expresidentes populares Luis Echeverría y José López Portillo, verdaderos causantes de las crisis que aún vivimos. El salario mínimo disminuyó en nivel y volatilidad entre los 80 y los 90. En este proceso su valor promedio anual disminuyó hasta tener uno de los niveles más bajos en América Latina, y durante la última década y media ha seguido casi 1:1 a la inflación general del precio al consumidor. Adicionalmente, en la discusión son relevantes el precio de los alimentos, la evolución general del salario y la política de tarifas públicas. Esto en verdad es preocupante, por ello es importante saber cuáles son las características y así poder comprenderlo un poco más a fondo. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. También puede ser una cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de convenio colectivo ni en acuerdo individual. El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado mínimo de acuerdo con las posiciones de la ley. Para fijar el importe se tomarán en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. En el salario por unidad de la obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé por resultado el monto del salario mínimo. Por lo menos los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Puede extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, a una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios, trabajos especiales. El salario mínimo vigente para 2021 será de 141.7 pesos diarios del país, mientras que la zona libre de la frontera norte pasará de 185.56 a 213.9 pesos diarios en el año. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por las representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las condiciones especiales de carácter consultivo que consideren indispensablemente mejor para el desempeño de sus funciones. El incremento del salario mínimo en México no afecta el monto de los pagos que se hacen al Infonavit que realiza los trabajadores que cuentan con un crédito hipotecario activo. Anteriormente, el salario mínimo era utilizado para realizar el cálculo de algunas obligaciones federales. Sin embargo, este método se dejó de utilizar una vez que se estableció la unidad de medida actualizada.